Más de 200 millones de personas usan herramientas como ChatGPT o Gemini, pero la mayoría de las personas no están utilizando ni el 10% de las posibilidades. Y es por eso que en este video vamos a hablar de 20 cosas que puedes hacer con ChatGPT o que también con cualquier otro transformer y sobre todo que te permiten pasar de no saber cómo usarlo a cómo lograr muchos mejores resultados. Mi nombre es Mateo y he utilizado inteligencia artificial donde le ayudamos a clientes con más de 7 millones de interacciones mensuales. Hemos usado inteligencia artificial para ayudar a creadores a crecer más de 4 millones de seguidores en un año. Y hoy en Quantum Leap les quiero contar acerca de cómo usar esta herramienta muy brutal y cuáles son esas claves que les pueden servir para ustedes usarla mucho mejor. Así que les recuerdo, hagan clic en la campanita para que no se pierdan ningún video de los que lanzamos. Hagan clic en suscribirse y pongan preguntas en los comentarios para que podamos, primero las vamos a responder todas, pero segundo, también que podamos ver cuáles son esos contenidos que más les interesan y que más les pueden ayudar. Entonces, veamos lo primero. Lo primero que tenemos que entender en ChatGPT es exactamente el rol. ¿Qué significa esto? Miren, cuando utilizamos ChatGPT es lo mismo como cuando estuviéramos contratando un empleado. Básicamente esa persona que le tenemos que decir, cuando la contratamos le tenemos que decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuáles son esos diferentes pasos, pero además de eso, darle las herramientas y ejemplos de cómo se debería hacer y cómo no se debería hacer. Entonces, por eso, cuando estamos trabajando con ChatGPT, una de las cosas más importantes cuando estamos pidiéndole cualquier cosa es decirle cómo queremos que actúe. Entonces, para darles un ejemplo, les voy a mostrar esto. Entonces, imagínate como un entrenador de rendimiento cognitivo especializado en técnicas para mejorar el enfoque. Entonces, miren como le acabo de decir, ¿cuál es el rol que quiero, que es el entrenador de rendimiento cognitivo especializado en tal cosa, ¿cierto? Entonces la concentración y la claridad mental, porque es lo que estoy buscando. Entonces tu consejo es crucial para superar mis tendencias hacia la distracción y procrastinación. Necesito desarrollar un conjunto de prácticas y técnicas para mejorar mi enfoque y concentración durante las sesiones de trabajo de estudio. Entonces miren que aquí lo segundo que hicimos fue que le decimos claramente qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Y después le vamos a dar más contexto. Entonces esto incluye estrategias para minimizar las distracciones y aumentar la resistencia cognitiva. En el proceso, prioriza técnicas prácticas y aplicables que puedan integrarse fácilmente en mi rutina diaria, como los intervalos Pomodoro. Por favor, evita consejos genéricos que no aborden las causas fundamentales de la distracción o carezcan de respaldo o evidencia. La urgencia es alta, ya que actualmente tengo plazos y proyectos importantes que requieren de toda mi atención y agudeza mental. Entonces miren que cuando estamos viendo esto, primero que hicimos, primera clave. Entonces acuérdense que les decía que lo más importante es el pro. Entonces primera clave, decirle claramente cuál es el rol. Darle características a ese rol. No es lo mismo si yo estoy buscando una persona que tenga experiencia en X con 10 años de experiencia, si yo lo que quiero es un experto de Harvard especializado en estrategia con conocimientos en Latinoamérica. Entonces le estoy dando muy claramente el rol. Segunda clave, decirle claramente cuál es ese objetivo que queremos lograr, ¿cierto? Y posteriormente viene todo lo que está relacionado con las tareas que va a hacer. Entonces, en el proceso prioriza técnicas prácticas y aplicables que puedan integrarse fácilmente en mi rutina diaria. Y después le estamos diciendo, venga, evite también esto. Por favor, evita consejos genéricos. Por último, hay una cosa que funciona muy bien y es decirle, mira, acuérdense que todos estos modelos son entrenados por seres humanos. ¿Qué significa esto? Que están entrenados con data que han generado los humanos. Cuando uno le dice a una persona que algo es más urgente, le da más importancia. Por ende, estos modelos van a responder muy similar a la manera como responden los humanos. Entonces miren que acá les estamos diciendo exactamente, la urgencia es alta ya que actualmente tengo plazos y proyectos importantes que requieren de toda mi atención y agudeza mental. Y por último, ¿qué le estamos dando? El resultado final. Entonces ahí tenemos las primeras claves. 1, decirle claramente cuál es el rol. 2, darle contexto. Tercero, darle cuáles son esas restricciones y por último, cuál es ese resultado. Y esa clavecita de decirle que es urgente. Inclusive, digamos, he visto en algunos ejemplos que generan buenos resultados cuando tú le dices que mi trabajo depende de ello. Estos son 4 claves que nos van a generar muy buenos resultados y miren, por ejemplo, acá lo que vamos a obtener. Miren, por ejemplo, ya el resultado que me está dando. Me da el plan hecho, identificación de causas fundamentales, autoconocimiento, control del entorno, técnicas de enfoque. Entonces me da la técnica Pomodoro personalizada, meditación focalizada, práctica de una tarea única, un single tasking, evitar el multitasking. Después me da estrategias para minimizar distracciones y después me da prácticas diarias para mejorar la concentración y después miren cómo me va a dar un plan y me da herramientas, incluso herramientas sugeridas. Entonces hasta acá vamos en las primeras 4 claves. Ahora vámonos a la siguiente clave. La siguiente clave es hacer ese seguimiento de cuando recibimos una respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya recibí esta respuesta, yo le puedo pedir unas cosas adicionales
que se conecten con esta información. Aquí me juntó la semana 3 y la 4, entonces le quiero decir, quiero que me des un detalle del día a día de la semana 3 y 4. Entonces, una de las cosas súper claves acá es siempre darle esa pregunta de seguimiento. Y que esto que nos va a permitir refinar la respuesta y tener una respuesta que tenga mejores resultados. Entonces, nuevamente, miren, entonces aquí ya empezó a ser mucho más detallado. ¿Qué me faltó? Y es una de las cosas, es cuál es el output como yo lo quiero. Y aquí pasamos a la siguiente clave, y es esa clave número 6, es cuál es el output como yo lo quiero. Yo lo quiero en una tabla, cómo quiero que sean los títulos, cómo quiero que no sean los títulos, quiero que tenga emojis, no quiero que tenga emojis. Entonces, aquí darle ese output es súper clave y aquí puedo ser tan detallado como quiera. Entonces, bueno, miren, aquí ya me dijo esto, pero sería un texto súper largo, entonces ¿yo qué le podría hacer? Dámelo en una tabla que muestre las columnas cada día. Bueno, y aquí es donde hay una cosa, en los estudios que han salido, ha salido que la ortografía sí produce mejores resultados, específicamente en español. ¿Por qué razón? Recuerden que muchos de estos modelos han sido entrenados con mucha información en inglés. En español, si bien, digamos, inclusive, digamos, hay resultados, esa es una de las razones por las cuales las imágenes, cuando en inglés ya logramos que, por ejemplo, los generadores de video nos produzcan videos con imágenes que son muy buenas, con textos muy buenos en inglés, en español aún no lo estamos logrando. Aquí ya vamos en clave número 6. Ahora veamos clave número 7. Miren, para una de las cosas que ChatGPT es, inclusive de las herramientas que más funcionan, es para todo lo que está relacionado con análisis de texto. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho es que yo tengo un transcript, les voy a mostrar. Entonces, yo tengo aquí un transcript, vamos a abrir una nueva conversación, y yo, a partir de un transcript que puse a grabar, lo que hago es que le pido un listado de tareas. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo, y aquí es una pregunta muy, muy directa, entonces, miren, identificar el problema de crecimiento, por qué no está creciendo al ritmo esperado, reducción de costos, cuál es el caso de uso más fácil de implementar, opciones de ventas, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es exactamente esto. Entonces, miren que aquí había una serie de tareas y cuáles eran esas diferentes opciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante de esto? Nuevamente, entender muy claro qué queremos y cómo lo queremos usar y cómo nos puede servir. ¿Listo? Hay unas claves de cuando uno está usando ChatGPT que son muy simples, y uno muchas veces dice, bueno, pero es que eso no influye mucho, pero es la manera como organizamos la información. Entonces, una de las cosas más importantes es renombrar los chats. Entonces, cuando llegamos y uno poder cambiar los nombres para poder encontrar claramente, entonces yo puedo poner tareas, pendientes, reunión, yo qué sé, esto fue como de marzo 20, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo tener claramente, entonces, y con esto va a poder encontrar mucho más fácil cómo encontrar ese chat que estaba buscando. Otra clave donde me parece que ChatGPT funciona muy bien es en todo lo que está relacionado con dar explicaciones. Entonces, una de las cosas que a mí siempre, cuando por ejemplo estoy tratando de entender, entonces, por ejemplo, explícame qué es un BSL como si fuera un niño de 9 años. Entonces, ¿qué es un BSL? Un BSL es un Video Sales Letter. Entonces, es como un pequeño anuncio o presentación en video que te cuenta sobre un producto o servicio. Imagínate que estás viendo un video de YouTube y en lugar de ver un anuncio común, ves un video que te explica por qué un juguete, un videojuego es genial y por qué deberías quererlo. Este video te da razones, te muestra cómo funciona el producto y te dice qué hacer si lo quieres, como haz clic para comprar en una forma divertida y visual de contarle a la gente sobre algo que podrían querer comprar. Entonces miren como aquí lo que estamos haciendo es claramente pidiéndole que nos explique cualquier concepto, pero también le podemos explicar, explícame cómo funciona ChatGPT. Es como un amigo muy, muy, muy listo que ha leído un montón de libros y ha aprendido de muchas conversaciones. Entonces miren que lo que nos está permitiendo con estas cosas es acelerar mucho ese proceso de aprendizaje. Pasemos a la siguiente clave. Bueno, esta es muy sencilla, pero creo que también sirve mucho y es, miren, acá tenemos una cantidad de temas relacionados con la configuración. Entonces hay varias cosas. Entonces una de las cosas que podemos ver acá es todo lo que es configuración. Entonces lo puedo configurar como claro, oscuro. Pero además de eso, puedo mostrar siempre el código para usarlo en análisis de datos. Es decir, que esto ellos lo puedan usar, pero también puedo detectar automáticamente el idioma, archivar chats y dentro de esto hay algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la memoria. Y la memoria es lo que les permite, en la medida que ustedes van generando chats, que esa memoria se vaya manteniendo. Entonces, las respuestas van a ser mejores, pero en la medida que tenga más información, también esas respuestas van a ser más parecidas a eso que está en la memoria. Entonces, ustedes también pueden limpiar la memoria cada tanto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo borrar memoria. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, digamos en este caso, entonces aquí decía prácticas, el usuario está trabajando en un proyecto que implica plazos importantes.
el usuario busca técnicas respaldadas para mejorar su resistencia cognitiva y el objetivo del usuario es buscar un mejor tiempo. Entonces miren cómo acá esa información él lo va metiendo dentro de la memoria. Entonces es súper importante que tengamos esto en cuenta porque muchas veces esa información no nos funciona debido a esto. Lo otro que podemos configurar es que podemos configurar quién es la voz que queremos escuchar, sobre todo cuando tengamos la aplicación móvil, control de datos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a permitir que se use nuestra información o no, en este caso, como yo tengo la versión de equipo, entonces no, administrar los enlaces compartidos, ¿cierto? Entonces aquí podemos eliminar enlaces y fusionar espacios de trabajo con el trabajo personal. Existen algunas cosas adicionales y es cuando nosotros ya estamos creando GPTs, que es este perfil de constructor, y finalmente las cuentas conectadas. Yo aquí puedo conectar cuentas de Google Drive, de diferentes herramientas. ¿Listo? Entonces, son como features muy pequeños y que nos van a permitir hacer un mejor uso de esto. Aquí les quiero mostrar algo más respecto a, sobre todo, digamos, como las posibilidades que podemos hacer acá. Aquí vamos a poder invitar a miembros. Yo aquí puedo invitar a nuevos miembros a mi espacio de trabajo. Entonces, recuerden, cuando yo tengo esta herramienta, yo puedo tener la versión gratuita o puedo tener la versión pagada. Esta versión que nosotros pagamos es una versión que es para el equipo completo. Al tener esta versión, ¿esto qué nos permite? Nos permite que la data de nosotros no va a ser usada. Entonces después cuando alguien vaya a hacer alguna pregunta no nos va a pasar como le pasó a Samsung, que alguien por ahí metió un montón de datos dentro de ChatGPT y después empezaron a encontrar patentes dentro de las respuestas de ChatGPT. Entonces esto lo que estoy hablando es puros temas de configuración de ChatGPT. Entonces ahora pasemos a la siguiente clave. La siguiente clave es, miren, compartir conversaciones. Yo puedo compartir esta conversación y una de las ventajas de compartir esta conversación, creo el enlace, y es que al crear este enlace, si yo voy y lo inicio desde otra persona que tenga ChatGPT, va a poder seguir conversando a partir de esta conversación. Estos son como ciertos elementos muy prácticos que les ayudan. ¿Listo? Entonces ahí cubrimos varias claves de una vez. Vamos a ver la otra clave y es el cambio del modelo. Aquí tenemos ChatGPT 4o, que es el más actualizado de todos. Bueno, aquí vamos a poder ver cuál es la diferencia de accesos. Entonces vamos a tener el modelo 4, el 4 mini, que va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nos explica cuál es la longitud de los contextos. Para dar claridad para los que no sepan los contextos, es la longitud de la información que le podemos poner. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener ciertos, pero digamos hay ciertas limitaciones. Y por ejemplo el 3.5 que antes estaba disponible ya está limitado solamente al API. Lo otro que podemos hacer es que podemos crear un chat temporal. Si creamos un chat temporal, lo que va a hacer es que el historial no nos va a quedar. Entonces hay cierta información que no queremos que quede, que queremos que se borra. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear un chat temporal y cuando cerremos ese chat no lo vamos a poder volver a usar. Este chat, de hecho, como lo ven acá, tampoco se puede compartir. Entonces es otra de las cosas que les puede funcionar. Y finalmente es el tema de tener las posibilidades de borrar chat. ¿Listo? Entonces vamos aquí a quitar el chat temporal y pasemos a la siguiente clave. Entonces para hacer esto nos vamos a ir a una de estas tareas. Entonces vamos a ir a este. Una de las cosas más importantes es que muchas personas dicen, venga, es que yo nunca logro que ChatGPT me hable como hablo yo o que me hable en un tono que no suene como una inteligencia artificial. Entonces una de las cosas, y aquí vamos a hacer un ejemplo, muéstrame el último párrafo como si con el tono de Gabriel García. Entonces, entendamos una cosa, miren, si yo le pongo que sea como Gabriel García Márquez, entonces miren cómo él me lo hace y es en las últimas luces del día, cuando el mundo comienza a envolver su manto de quietud, es el momento de sumergirse en la serenidad de la reflexión, ¿cierto? Vamos a ver este pedacito, como un marino guiado por estrellas en la noche más oscura, los dispositivos de biofeedback con su misteriosa precisión te mostrarán el pulso invisible de tu concentración, etc. Entonces miren que es muy García Márquez. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? ¿Cuántas páginas puede tener un libro de Gabriel García Márquez? Image, 500, 600, ¿cuántas? Y si además de eso cogemos todos los libros de Gabriel García Márquez y los juntamos, ¿qué pasó? Le dimos mucha información que hace que el sistema pueda entender este tipo de lectura o este tipo de escritura. Lo mismo va a pasar si le decimos que lo haga como Steve Jobs o si le decimos como Obama. Entonces, con cada una de estas cosas, el sistema va a poder aprender, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucha información que le permite poder dar claramente un mejor resultado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Enseñarle a dar ese tono. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es ir y tomar algo que ustedes hayan escrito y después decirle que analice ese tono de escritura. Entonces, yo les voy a mostrar algo. Yo tengo ya mi estilo de escritura creado. Entonces, miren cómo esto es un poco más parecido a lo que a la forma como yo escribo.
Esto no significa que después no tengamos que hacer otras cosas. Una de las cosas que yo he visto para quitarle ese rastro de que fue hecho con inteligencia artificial es después pasarlo por otra inteligencia artificial y decirle que le borre los rastros de inteligencia artificial. Esos son trucos que normalmente uno empieza cuando estás haciendo cosas mucho más avanzadas, pero avancemos como a lo siguiente dentro de lo que estamos haciendo. Una de las cosas más importantes acá es ser conciso con los prompts. ¿A qué me refiero con esto? Entonces miren, este es un modelo que yo he visto que funciona muy bien y es el modelo rol objetivo. Cómo quiero el output, el contexto y ejemplos de cómo sí y cómo no. Y aquí les voy a dar la siguiente clave y es, después de que pongan el prompt, díganle que les pregunte en caso de que tengan alguna duda. Con eso, yo creo que esa es posiblemente una de las mejores formas de uno construir con este sistema. Acuérdense que ustedes le están enseñando a un empleado nuevo a que haga lo que ustedes quieren que haga, le tienen que dar las instrucciones correctas. Aquí en este caso, yo le estoy diciendo, actúa como un experto en ventas B2B de software SaaS y dame un plan de estudio para lograr generar 100 citas en 30 días. Dame un plan detallado de 12 semanas, hazme las preguntas aclaratorias que requieras. Entonces acá yo ya hice esto y después le estoy agregando de una vez las preguntas. Entonces miren, vamos a poner esto. Y después, estas son las preguntas que ya me había hecho. Entonces miren aquí, lo que está haciendo es que él está empezando a crear todas las preguntas. Entonces miren, aquí él me está creando una serie de preguntas para poder entender la información. Y esta es toda la información que yo no le di. Entonces, independientemente de cuál sea el framework o el marco de tipo de prompt que usemos, que pueden, digamos, yo conozco más o menos como 6 que son muy buenos, en la medida que yo le vaya dando estas preguntas, él va a tener la información relevante, porque ¿qué es lo que está pasando? No le estamos dando todo el contexto. Nuevamente, es como si a ese empleado no le diéramos las instrucciones que él necesita para trabajar. Si una persona no le damos las instrucciones, después nos estamos quejando del trabajo, la culpa es de nosotros. Miren, digamos en este caso, entonces yo aquí le voy a dar las preguntas que él ya me había hecho. Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor única? Y así sucesivamente. Entonces, miren, aquí él ya me va a dar un plan detallado, ¿cierto? Entonces, nuevamente, háganle esto y siempre en el contexto necesario. Bueno, y aquí es donde muchos me han dicho, no, es que era mucho mejor antes en 3.5 porque ahora el 4 siempre hay que pagarlo. Miren, piensen ustedes, una suscripción de ChatGPT puede estar valiendo más o menos alrededor de 25, 30 dólares. De hecho, hay algunas alternativas que pueden estar valiendo alrededor de 15. Imagínense el tiempo y el dinero que ustedes le pueden sacar a esto. Yo puedo estar usando ChatGPT más o menos entre 15 a 25 veces diarias, pero lo que es muy interesante es cuánto tiempo me está ahorrando. Yo uso más o menos 7 herramientas de inteligencia artificial permanentemente. Entre esas herramientas yo puedo estar ahorrando más o menos entre 20 a 30 horas semanales. O sea, ¿cuánto pueden valer las 20 o 30 horas semanales? Eso significarían casi 120 horas al mes. Eso es mucho tiempo. Yo, por ejemplo, no sería capaz de producir contenido si no tuviera este tipo de herramientas. De hecho, ya había intentado anteriormente producir contenido y nunca lo había logrado. Bueno, si les ha gustado hasta que este video les parece que genera valor, los quiero invitar a que conozcan este nuevo minicurso que sacamos, que está completamente gratuito por ahora. Y en este minicurso lo que les estamos explicando es utilizar inteligencia artificial en el día a día para generar más dinero y ahorrar tiempo. Les dejo el curso en la descripción para que simplemente hagan clic y se inscriban. Porque la verdad van a encontrar con lo que se explica ahí fácilmente cómo encontrar por lo menos unas 10 a 20 horas a la semana extras de tiempo. No se olviden, hagan clic en suscribirse, hacer clic en la campanita y por favor dejen los comentarios. Los comentarios nos permiten saber cuáles son esas dudas más grandes que tienen de cómo utilizar inteligencia artificial, de qué están buscando hacer y no están logrando para que lo podamos crear un video de estos y continuamente vamos mejorando el contenido del canal. Pero otra de las funciones muy interesantes es la navegación web. Entonces, una de las cosas que es muy importante acá es darle la instrucción dentro del prompt de que use navegación web. Le vamos a decir, esto es lo que tengo hasta ahora. Aquí le vamos a poner, no tengo nada ahora. Dame información de los links más importantes. Utiliza tus funciones de navegación para hacer y dame información actualizada. Entonces mira, aquí lo que le estamos diciendo es, bueno, que vaya a la web y aquí lo que va a traer es que me va a traer fuentes y estos son los 6 sitios donde ha encontrado búsquedas. Entonces vamos a ver qué nos va a gustar. Miren, aquí ya me está mostrando cuáles fueron las fuentes de donde sacó información. Miren que sacó principalmente información en inglés. Entonces bueno, ahí digamos hay algunas cosas importantes. Otra de las cosas nuevas que son features pequeños es que le han puesto la funcionalidad de que lo lean en voz alta. He recopilado información actualizada sobre las... Bueno, también lo podemos copiar y nuevamente podemos regenerar o podemos modificar el modelo. Esto antes no se podía hacer, ya sí se puede hacer, pero miren que digamos no podemos bajar el modelo, pero si lo hacemos con el mini lo podemos subir al 4
Entonces, esto nos puede funcionar bastante bien de acuerdo a lo que queramos hacer. La otra clave que es súper importante, miren, vayan creando una biblioteca de prompts. Yo creo que esto posiblemente, y aquí es donde, porque lo que yo veo es que las personas en general están empezando desde cero. Estoy 100% de acuerdo con crear sus propios prompts, porque le vas a poder poner mucho contexto, ¿cierto? Entonces, y de hecho, después de eso, poder crear GPTs o crear projects. Si han visto varios de mis videos, yo soy uno de los fanáticos número uno de Claude en muchos sentidos. Para análisis de datos me parece que ChatGPT en algunos casos lo hace mejor, pero personalmente me gusta más Claude, pero ChatGPT es mucho más popular, por eso la mayoría de los demos los hago en ChatGPT. Que es muy importante dentro de lo que estamos haciendo acá es empiecen a crear su biblioteca de prompts. Miren, por ejemplo, digamos, hay una cosa que yo tengo acá y es que tengo una serie de prompts que he ido desarrollando de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y dentro de esto también les quiero contar, para los que estén interesados y quieren empezar a crear su biblioteca, tenemos a la venta esta serie de prompts donde tenemos más de 1000 prompts ya probados, pues les van a ayudar bastante. Y miren, tenemos prompts de todo, de usar ChatGPT, correo electrónico, website, Facebook, SEO, Google Ads, LinkedIn, redes sociales, TikTok. Bueno, tenemos una cantidad de información. Si están interesados, les dejo el link también abajo, porque ha sido una herramienta y creo que como punto de entrada pues funciona bastante bien. Bueno, otra de las cosas para las cuales nos sirve mucho ChatGPT es para corregir textos ya existentes y para traducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar cualquier texto. También un segundo, yo voy a buscar acá uno. Entonces, miren, por ejemplo, yo quiero este texto y quiero decirle que lo revise, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, es un post de LinkedIn. Revisa la ortografía. Entonces, aquí, por ejemplo, él le va a hacer algunos ajustes. Entonces, miren, yo aquí no le dije qué es lo que debería hacer. Entonces, he corregido errores de ortografía. Entonces aquí le voy a decir, dime qué corregiste, para ver si hizo cambios que yo quiera mantener o no quieren, ¿cierto? Entonces, le faltaban algunas tildes, concordancia de género, uso de mayúsculas. Entonces, miren todos estos cambios que hizo. Pero una de las cosas también que le podemos dar es mejora el formateo para que sea más fácil de leer en LinkedIn enfocado a móviles. Agrega 7 emojis. Entonces, nuevamente, ya después cuando uno ya lo revisó, entonces miren, por ejemplo, digamos como miren el cambio de formato que le está dando. Entonces, ¿qué está haciendo? Que el texto sea mucho más fácil de leer, porque en LinkedIn uno lee, principalmente las personas leen en móviles. Entonces, miren que lo que hizo fue que cambió las frases, cambió la forma como estaba estructurado el contenido. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir esto? Y miren, pues tampoco es de coger uno, y yo he visto contenidos que llegan y los llenan de emojis. Entonces también es como uno empezar a jugar con esto para que sea mucho más amigable, ¿cierto? Entonces, bueno, nuevamente yo aquí quiero dar una claridad. Miren, yo nunca publico contenido que sea contenido hecho directamente por inteligencia artificial. Yo siempre le hago una revisada y siempre le doy una edición. ¿Y por qué pienso esto y por qué creo que esto es cada vez más importante? Y yo soy en pro de automatizar. Yo tengo más o menos 7 automatizaciones que yo hago. Yo soy de los que yo mando audios por WhatsApp y los mando a una inteligencia artificial y eso me escribe un artículo. En cuando todo el mundo tiene estas herramientas, lo que empieza a pasar es que la creatividad humana y el factor humano que intercede en esto, porque el ser humano deja de ser tanto un creador para ser más un editor, lo que empieza a pasar con esto es que vamos a tener que empezar a tener mucho más cuidado de dónde ponemos esos factores diferenciales, porque si no, lo que termina pasando es que todo va a ser lo que nosotros llamamos contenido crispeta o contenido palomita de maíz. Son muy buenas, pero todas saben iguales. Y ahí es imposible que te vas a destacar respecto a la competencia. Eso es una parte como súper importante de ese proceso. Otra de las claves que yo creo que donde ChatGPT o todos estos transformers son muy buenos es dando ideas. Miren, esto es un transcript de un video ya editado. Entonces, te estoy dando un video. Quiero que actúes un experto en creación de títulos y imágenes miniatura para un video de YouTube. Dame 10 ideas de título, 3 ideas de miniaturas. Entonces miren, aquí por ejemplo una de las cosas que yo lo puedo usar. Entonces ahí le está yendo a revisar el contenido y después me va a empezar a dar ideas. Entonces miren, aquí habla donde alguien es llamado Mateo está hablando con esta información. Entonces, cómo resolver problemas técnicos en vivo, aprende a optimizar sesiones en vivo y consejos prácticos, problemas técnicos en presentaciones, etc. Miren que, entonces aquí lo que está diciendo es cuáles son las posibles miniaturas. Entonces, miren como ideas y yo después le puedo decir, dame las que inspiren más o que sean más emocionales, etc. Entonces me permite poder empezar a trabajar mucho más rápido con estas cosas. ¿Listo? Entonces, nuevamente como ideas, pues yo le puedo decir, dame otras 20 ideas. Y la ventaja de esto es que tengo una serie de ideas ilimitadas,
¿cierto? Que lo que hacen es que va a terminar ayudándonos un montón de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Nuevamente, yo soy el que tengo que escoger entre estas ideas, o le puedo pedir 30, 40, 50. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hacemos un research, que después vamos y sacamos ese research y basado en esto queremos hacer algo. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es utilizar este tipo de herramientas para agilizar. Y les quiero dar las últimas dos. Miren, una de las, que yo creo que el hack más importante que a mí más me gusta es hablarle. ¿Qué significa esto? Con la aplicación móvil o incluso con el computador, yo lo que hago es que le dicto. ¿Por qué razón? Porque dictando es mucho más rápido. Entonces, muchas veces lo que hago es que dicto los prompts, los refino, y después voy y lo hago y lo copio y lo pego, pero estoy haciendo un prompt que puede ser mucho más largo. Yo tengo prompts que pueden ser de 3 y 4 páginas más las bases de conocimiento. Entonces esto desde este lado es súper importante. Antes de cerrar, les quiero mostrar el tema de los GPTs, porque básicamente, ¿qué son los GPT? Yo puedo usar ChatGPT así como lo estábamos viendo y esa sería como la versión más básica. Cuando yo empiezo a agregarle mi contenido, mi información, esto me va a ayudar a generar mejores resultados. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Y si bien vamos a hacer aquí el proceso muy rápido, hacer GPTs es, yo creo que posiblemente una de las habilidades más importantes que ustedes quieran buscar. Nosotros estamos por crear un taller específicamente para crear esos asistentes virtuales, porque yo creo que es donde la mayoría de las personas están quedando atrás y es que siguen usando ChatGPT de una manera muy básica. Entonces yo, por ejemplo, tengo GPTs en donde les tengo 2 páginas de prompt y además de eso tengo una base de conocimiento de 7 documentos, 6 documentos, y lo que voy haciendo es que de acuerdo a la etapa del prompt va analizando esa información. Entonces, digamos, los resultados son mucho mejores. Entonces vamos a crear aquí algo rápido de GPT para crear miniaturas y títulos. Entonces él ahí está actualizando. Entonces ya van a ver acá que aquí me va a salir lo que va a actualizar él, ¿cierto? Entonces miren, aquí ya entonces empezó. Listo. Entonces aquí le vamos a decir perfecto que sea en español. Listo. Entonces aquí me sugirió thumbnail maestro, entonces maestro de miniaturas, listo, entonces aquí estamos actualizándolo y esto me va a quedar grabado. Entonces, ¿qué es un GPT? Un GPT es como si ya tuviéramos un prompt, que es un prompt principal y después le podemos agregar prompts de cosas específicas que le vamos a pedir, ¿cierto? Entonces él me diseña una imagen y lo que estamos haciendo acá, y esta es la manera como más básica de hacerlo, crear títulos y miniaturas que sean llamativos y que inspiren miedo o curiosidad. Entonces aquí estamos haciendo algo muy básico para hacerlo rápido, pero a esto lo podemos hacer mucho más largo. Entonces él ya lo que está haciendo, y aquí vamos a ver después cómo quedó configurado. Entonces ya aquí nosotros podemos ya trabajar con él. Entonces aquí nos pasó que al crearlo, entonces quiero que todas las instrucciones estén en español, con el objetivo de que todos lo puedan entender, porque la mayoría de la audiencia que nos lee no sabe inglés. Entonces miren aquí como le acabamos de dar una actualización. Entonces miren que aquí ya toda la configuración, miren cómo lo pasó. Entonces básicamente, ¿qué está diciendo? Este GPT maestro en miniaturas ayuda a los usuarios a crear y generar ideas para miniaturas y títulos de video. Yo aquí puedo probarlo. Entonces aquí le puedo decir hazme un clip y aquí ya solamente le pongo crear, ¿cierto? Y después aquí lo puedo compartir. Entonces lo puedo compartir con todo mi equipo, solo con invitación, cualquiera que tenga el enlace, o si lo veo privado, pues para mí. ¿Listo? ¿Qué es importante esto acá y por qué les quería mostrar esto? Miren, con esto es que ustedes pueden empezar a hacer cosas más avanzadas, porque pueden empezar a crear GPTs que son como asistentes personales que hacen cosas por ustedes. Ejemplo, pueden crear un GPT para hacer cotizaciones, pueden crear un GPT para que les ayude a generar su newsletter, pueden crear un GPT que les ayude con ideas de cómo retomar una conversación de un lead que se había perdido. O pueden tomar un GPT que les ayude también, por ejemplo, con ideas de marketing. Pero entonces aquí hay una parte que es súper interesante y es esto, y es donde está cargar archivos de bases de conocimiento. Entonces aquí ustedes, ¿qué le van a subir? Le pueden subir el tono de cómo hablan ustedes, le pueden subir ejemplos de qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, le pueden subir ejemplos de cuáles son las miniaturas que más funcionan, les pueden subir data, las cosas exitosas que funcionaron y las que no, les pueden subir las imágenes que ustedes comparten que son más exitosas, para que el sistema sugiera diferentes cosas basadas en esa información. Y después hay unas funcionalidades avanzadas como son navegación web y generación de imágenes, que yo las puedo habilitar o no. Hay una funcionalidad acá que es intérprete de código y análisis de datos, y es que cuando los LLMs están hechos para predecir, no están hechos para analizar datos. Cuando nosotros le ponemos el intérprete de código, para no volvernos muy técnicos, GPT lo que hace es que usa otras funciones para hacer esos análisis. ¿Listo? Que lo que hace es que usa Python. Y aquí yo ya puedo crear acciones, y es cuando quiero hacer cosas más avanzadas. No me voy a ir hasta allá en este video, pero creo que crear GPTs es posiblemente la mejor habilidad que pueden hacer, porque es pasar de estar usando ChatGPT en versión 1.0 a 2.0. Y esto aplica para cualquiera, aplica
si también están usando Claude, si están usando Gemini, cualquiera. Crear este tipo de agentes, sea que lo estén usando en esta plataforma, si están usando plataformas para crear agentes, como por ejemplo lo que hacemos nosotros, que ya puedes automatizar muchas más cosas porque lo conectas con tu data, eso es lo que cambia completamente el uso de estas herramientas. Y eso es lo que queríamos hablar hoy acerca de cómo usar GPT. Si les pareció que este video les genera valor, creo que no se pueden perder este video donde hablamos de cómo escribir con ChatGPT y cómo usarlo para escribir. Recuerden que yo siempre trato de hablar de principios básicos, es decir, esto aplica para esto, pero aplica también para Claude. Sí, bien pueden haber algunas diferencias respecto a cómo se hacen los prompts, pero en general lo más importante de esto es experimenten.